Bueno, empecemos. El taller de hoy, la clase del taller de hoy, vamos a trabajar sobre las mujeres en los cuerpos, ¿no? Especialmente en los cuerpos de la mujer, obviamente. ¿Tenés por ahí para hacer la presentación? Él iba a hacer la, sí, él iba a hacer la presentación. El Power. Y bueno, en este título, con este título vamos a tocar los siguientes puntos, que son el cuerpo de la mujer en la cultura occidental, las técnicas de ovulación, saber cuáles son las técnicas de ovulación, porque justamente vamos a tratar ese tema. ¿Qué es la donación? ¿No? El concepto de donación que hace al interés nuestro, los cambios de paradigma que trae como consecuencia las técnicas de reproducción, sobre todo en la ovodonación, y algunos conceptos acerca del cuerpo femenino. En la medida que, bueno, que podamos hacer todo esto, hacer un raconto de todo esto, yo traje un caso clínico bastante interesante y que hace a lo que vamos a trabajar, y que me parece que también, bueno, va a ser interesante cuando llegue el momento, les voy a contar un poquitito, ¿no? Es un caso clínico que yo tuve y que puede llegar realmente a ser muy, muy, muy interesante para pensar y discutir. Bueno, vamos a empezar con el cuerpo de la mujer en la cultura occidental. Pensé para empezar este tema, este punto, porque nos va a encontrar, digamos, en la medida que vayamos avanzando ahora con todo lo que son las técnicas de la ovodonación, nos vamos a encontrar como el pensamiento que venimos arrastrando de toda nuestra cultura occidental incide mucho sobre las formas de pensar y de ver el cuerpo femenino, y de pensar lo que es la donación de óvulos. Entonces vamos a tratar de hacer algunas breves reflexiones respecto del cuerpo de la mujer en la historia occidental, que nos van a conectar con la posición misma de la función mujer-madre actuales, ¿no? Y los cambios que producen los avances de la ciencia y de la biotecnología, aplicadas a la medicina reproductiva, en la constitución familiar, a partir de la donación de gametos. Vamos a comenzar hablando en principio de nuestra cultura griega, ¿no? Que es de alguna manera la base del pensamiento occidental, ¿sí? Y para ver justamente cómo esto en algún lugar continúa también, ¿no? Hasta nuestros días. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a citar a Aristóteles, ¿no? Que es uno de los primeros filósofos que planteó el tema de la mujer. Aristóteles lo que opinaba es que la mujer es por naturaleza un sexo inferior y de segunda categoría, y que naturalmente debía estar bajo el dominio del sexo primero y superior, que era el del hombre, masculino. Aristóteles lo que decía es que la naturaleza cualquiera fue, digamos, la naturaleza crea cualquier cosa para un producto específico, ¿no? Para un propósito específico. Y en ese sentido, el deber de la mujer es el de la reproducción y el de dar a luz, ¿no? Eso, filósofo Aristóteles considera la reproducción y dar a luz como un interés en las mujeres y como forma natural de los adultos, ¿no? Siempre dando superioridad al sexo masculino respecto del femenino. Un poquitito antes, Aristóteles constituyó la base del pensamiento filosófico, político, social, de la cultura moderna occidental.
y de los dualismos que instaura en el pensamiento occidental y de la tradición religiosa cristiana, ¿no? Que, por considerar el cuerpo femenino como un misterio oscuro y además estigmatizándolo, ¿no? De lo mítico respecto de lo que era el alumbramiento, el dar a luz, el tener un hijo, ¿no? Y en cuanto a la ciencia, para los científicos griegos, el útero era el recipiente invertido que alternativamente se abría para dejar pasar la menstruación, el esperma, el hijo, y se cerraba para retener la simiente masculina, proteger y alimentar al feto, ¿no? Fíjense ustedes, digamos, cómo el cuerpo de la mujer fue, no solamente desde el lado de lo mítico, sino desde el lado de la posición de la ciencia, todo un misterio, ¿no? Que, bueno, con el tiempo fue evolucionando. Porque además la esterilidad en la antigüedad era el mal absoluto, ¿no? Era, el parto era la prueba de una buena salud. Si lo pasamos ahora a los griegos, ¿no? Perdón, a los romanos, de los griegos a los romanos tomaron mucho de los griegos, ¿no? Y el aporte original que dieron fue bastante original porque desarrollaron toda una doctrina jurídica y un conjunto de leyes que situaban la función materna dentro del marco familiar, ¿no? Porque pensemos también que en la antigüedad no existía el concepto de la palabra maternidad, ¿sí? Ni en el griego ni en latín, pero sí la función materna, ¿sí? Esto también tengámoslo en cuenta, ¿no? ¿Cómo? Ah, pensé que estaban haciendo una pregunta, perdón. Entonces decíamos que la esterilidad en la antigüedad era el mal absoluto y el parto la prueba de la mejor salud, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Hablando de las mujeres. Los romanos desarrollaron una doctrina jurídica y un conjunto de leyes que situaban la función materna dentro del marco familiar. Pero el padre romano se ocupaba solamente de integrar al hijo a la familia. ¿Y cómo lo hacía? La partera, cuando nacía un bebé, la partera dejaba al recién nacido en el piso, en el suelo, y si el padre lo aceptaba, tomaba su lugar y lo presentaba, tomaba al chico y lo presentaba a la familia. En el caso de que no lo aceptara como hijo, el bebé era expuesto en un lugar previsto para que, a merced de los dioses estaban, ¿no? En este caso no se consultaba a la madre si lo podían hacer, si no lo podían hacer, ¿no? El padre podía rechazarlo o no al hijo. Pensemos también que en la época romana el derecho romano es totalmente patriarcal y que también instituye en la familia el poder del pater familia sobre los hijos. Hasta hace muy, muy pocos años el vínculo biológico entre el hombre y su hijo, como de alguna manera iba marcando también en la antigüedad, hasta que la genética comenzó a sus investigaciones y descubrimientos, el vínculo biológico entre el hombre y su hijo carecía de evidencia. Entonces, por lo tanto, esta frase que nosotros por ahí se haya escuchado, que es el pater semper incertus, sí, nunca es cierto el padre, ¿no? Bueno, no se sabía, madre es segura, pero el padre no se sabía, ¿no? Si pasamos así abruptamente, para no extendernos, porque esto es muy largo, ¿no? Pero simplemente como para tener una idea, ¿no? En los siglos XIX y XX se comienza a glorificar la maternidad y se consolida el modelo de maternidad hegemónica en Occidente, lo que tenemos hoy en día. Y recién a finales del siglo XIX,
cuando todo el sistema capitalista llegó a requerir la mano de obra femenina, el sistema gobernante y los pensadores occidentales tuvieron que admitir el derecho de la mujer, ¿no? Hoy en día, en las sociedades occidentales, posmodernas, postindustriales, hay dos fenómenos que influyeron fuertemente en la historia de la maternidad. Uno es el establecimiento de los estados de bienestar, ¿sí? Y el crecimiento de las ciencias biológicas, ¿sí? Que es lo que yo recién le decía respecto de los avances en cuanto a la genética. Y aparecen ahí los métodos anticonceptivos, ¿sí? Que han permitido también transformar la maternidad en una elección de vida, ¿no? Y no solamente como un cuerpo creado, como decía Aristóteles, que por naturaleza para parir, para tener hijos, ¿no? Y entonces, si lo pensamos desde las técnicas de reproducción, las técnicas de reproducción han transformado la reproducción humana totalmente y surgen nuevas formas ahora de acceder a la parentalidad, ¿no? Como la posibilidad de incluir en la realización del proceso reproductivo material genético donado, que es a lo que nos vamos a referir. Material genético donado por otras personas que no son quienes van a ejercer la paternidad y la maternidad. Esa incorporación de un tercero en el proyecto parental merece también una especial consideración, ¿no? En el actual concepto de familia, sobre todo eso, ¿no? Y pensemos también que ya el hecho, las técnicas de reproducción misma han hecho que el hecho de tener un hijo no pase solo por tener una relación sexual, sino que se puede tener un hijo, digamos, por fuera de una reproducción sexual. Las técnicas de ovodonación, ¿no? Como para tener un poco claro de qué se trata las técnicas de ovodonación. Tenemos por un lado la receptora de órganos y por otro lado las que donan los óvulos. Acá ya tenemos, digamos, dos integrantes de esta técnica, ¿no? ¿Dónde se aplica? El proceso de la ovodonación se aplica principalmente a pacientes que presentan una mala calidad de ovarios o que tienen un mal funcionamiento de los ovarios o que tienen un número insuficiente de ovocitos que no las dejan lograr un embarazo. Y también pueden ser receptoras de la donación aquellas mujeres con menopausia precoz, que también es otro de los síntomas, o que carezcan de ovarios o que se los hayan tenido que operar. En cuanto a las receptoras, el factor más importante es la edad del paciente, las que van a recibir la ovodonación, que está comprendida aproximadamente entre los 42 y los 45 años, porque la probabilidad de embarazo con fecundación in vitro o con sus propios óvulos es muy baja, tanto para el embarazo como para que se desarrolle de forma normal el feto. La única condición que la ley marca como límite para realizar esta técnica es hasta los 50 años aproximadamente, y que lógicamente no padezca de ningún tipo de patología, ni exista riesgo para ella o el chico que van a nacer. Ahora, si pasamos al tema de las donantes, ¿no? Lo que se exige o se pide o se establece para las mujeres donantes es que sean mayores de edad, ¿no? Sin superar los 35 años, para no aumentar el riesgo genético del embarazo. Además, también tienen que superar las pruebas que se les realiza previamente, es decir, previa a la donación de los óvulos, tienen que realizar unas pruebas juntos con un estudio familiar, personal, para verificar que no padezcan de ningún problema de salud. A esto también se le añade evaluaciones psicológicas, una exploración física completa, ¿no? Para asegurar que no haya infecciones, ningún tipo de infecciones de transmisión sexual. A eso también se le suman las enfermedades infecciosas que pueden afectar el embarazo, como la rubiola, la toxoplasmosis y determinados virus.
Eso es en cuanto a la receptora. Si volvemos a la donante, a ver, pensemos en las técnicas de fertilización in vitro, ¿no? La técnica que se utiliza para la donación de óvulos se asemeja mucho a la de la fertilización in vitro, porque la única diferencia es que se utilizan los óvulos de una mujer donante, anónima, a la que se realiza una hiperestimulación ovárica por vía transvaginal para recoger los óvulos. Y esto conlleva también un tratamiento hormonal para poder inducir una ovulación múltiple, para inducir a una evolución múltiple, y no puede repetirse indiscriminadamente. Es decir, una mujer no puede estar todo el tiempo sometiéndose a una estimulación múltiple para donar óvulos, ¿no? A continuación se utiliza un medio de cultivo. Una vez que se extraen los óvulos, se utiliza un medio de cultivo para lograr la maduración de los ovocitos extraídos, y se recogen y se capacitan también los espermas, que pueden ser de un padre o de un donante también, de la pareja, de la mujer o de un donante, para luego cultivar los ovocitos y los espermatozoides y verificar con posterioridad la fecundación y segmentación del cigoto, ¿no? Que es cuando se ha producido, digamos, la unión de los óvulos con el espermatozoide. Una vez que esto se produce, se seleccionan los embriones más aptos y se realiza la transferencia intrauterina de esos embriones, ¿no? Y como son varios, se congelan los sobrantes, ¿no? Es decir, se eligen los mejores y se congelan los otros, que eso se llama la criopreservación de embriones. La ovodonación es la técnica de reproducción asistida que ofrece una tasa de embarazo más alto. Actualmente la mayoría de las clínicas están aproximadamente un 67% de efectividad, ¿no? Y solamente una tercera parte de las parejas que se someten a este proceso no logran el embarazo en un primer intento. Si no lo logran, puede ocurrir que la gestación no se produzca en el primer procedimiento. Los embriones que quedaron congelados, se puede recurrir a esos embriones para hacer un segundo intento, ¿no? Generalmente suelen suelen ser efectivos, pero bueno, obviamente que hay que pasar por por todo este proceso. Tampoco es necesaria una intervención quirúrgica, porque en estos casos, ¿no? En el caso de tener que repetir, digamos, una nueva transferencia, porque solamente se realiza la transferencia de embriones y no hay que volver a exponer a la donante a todo este proceso, ¿no? Que es bastante largo, bastante arduo, molesto y hasta a veces doloroso, ¿no? Porque inclusive tienen que someterse a situaciones donde inclusive tienen que darles anestesia para poder hacer todo este trabajo. Bien, más o menos esta cuestión de cómo se realiza la ovodonación, más o menos, en todo caso después me preguntan, ¿no? Si queda alguna duda. Vamos a pasar al concepto de donar, ¿sí? ¿Qué pasa con qué es el donar? ¿Sí? ¿Qué es la otra cara de las técnicas de reproducción? Por un lado teníamos todo lo que es la práctica, la técnica, ¿no? Cómo se realiza, todos los avances de la medicina y de la biotecnología y de la genética. Pero la otra cara es la del concepto de donar, ¿no? En donde acá aparecen las mujeres donantes, ¿no? Que en ese sentido tuvo que dárseles un interés especial
a las mujeres donantes para darle visibilidad, ¿no?, a estas mujeres que son las que donan óvulos, que generalmente quedan como muy postergadas en todo esto, ¿no? Entonces, se pensó justamente el hecho de pensar un poquitito a las mujeres donantes, habilitándose el pasaje, ¿no?, de meras proveedoras de material genético a su incorporación y comprensión analítica de sus historias, como mujeres que deciden ser donantes. Es decir, ¿por qué una mujer se somete a todas estas situaciones, estimulaciones ováricas, etcétera? Bueno, todo lo que recién yo les venía comentando, ¿no? ¿Qué es lo que las lleva a estas mujeres, ¿no?, a ser donantes, ¿no? ¿Quiénes son estas mujeres que se dan como donantes, ¿no? En principio, las mujeres que recurren a las donaciones de gametos, ¿no?, que son las receptoras, ¿no?, las que no pueden quedar embarazadas por algún tipo, alguna enfermedad, algún problema funcional, son las mujeres, ya les dije, que tienen problemas ováricos o algún tipo de enfermedad. También son porque, digamos, a las técnicas de fertilización también podemos incluir a los varones que tienen una disminución de calidad seminal, tienen azoospermia, entre otras de las tantas dificultades que pueden tener. Y también recurren, digamos, a estas técnicas hombres y mujeres que no tienen pareja. Hoy están muy de moda, ¿no?, estas cuestiones de hombres y mujeres que recurren a estas técnicas justamente por no tener pareja. Y también las parejas igualitarias, ¿sí? Dos mujeres, dos varones que deciden también tener hijos. Esas son la generalidad de las personas que recurren a lo que tiene que ver con las donaciones, ¿no? Hay una investigación que se hizo y que se publicó en una revista de Derecho de Familia, la revista indisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, que es el número 78 del año 2017, que decía en esa investigación que las mujeres donantes de ovocitos son relevantes. Ellas aportan el material genético necesario en los tratamientos de fertilización asistida. Sin embargo, no se han realizado suficientes estudios sobre el tema y saber quiénes son y qué las convoca es un primer paso en el conocimiento de un rol invisibilizado, ¿sí? Esto tengámoslo en cuenta. En esa revista surgió que de las entrevistas de evaluación psicológicas realizadas a un total de aproximadamente unos 40 casos, se pudo observar que no se repara en estas mujeres que donan sus óvulos, que el donar produce cierto pudor, que es casi secreto. Es decir, las mujeres que donan, en general, esto no hacen, digamos, propaganda de lo que están haciendo, por una cuestión de cierto pudor, ¿no? Entre la donante y la receptora, solo hay una relación contractual, nada más que una relación contractual. ¿Por qué? Porque las donadoras son nada más que solo proveedoras de células, ¿no? Y la ciencia las ve como material genético, nada más, son material genético, no son personas que donan y por qué donan y cuál es esa función. Las funciones y, digamos, la motivación por la donación o para donar es múltiple, ¿no? Y respecto del hecho mismo de donar, podríamos decir que en una primera aclaración tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo donar para salvar vidas, este es otro punto importante, ¿no?, a tener en cuenta, que no es lo mismo donar para salvar vidas que crear vidas. No es lo mismo donar sangre o donar un órgano del cuerpo que donar óvulos para dar vida. Esto es importante. Me parece que este desplazamiento de sentidos puede tener
tender a ligarse o pone en juego dos representaciones que enlazan lo funcional, ¿sí?, del cuerpo con el lenguaje, y que también diferencia un cuerpo relacionado con el riesgo de la muerte de otro vinculado con la reproducción. O sea, no podemos comparar una donación que tiene que ver con un riesgo de muerte que con el de dar justamente vida, ¿no? Son dos puntos diferentes que tenemos que tener en consideración. Otro punto también a desarrollar, que son tres nudos problemáticos, ¿no?, en torno a esta cuestión. Yo los voy enunciando como para abrirlo, ¿no?, porque esto es bastante problemático y podemos pensarlo mucho, ¿no?, discutirlo, estar o no de acuerdo, pero bueno, simplemente lo que estoy haciendo es abrir la temática, ¿no? Uno de los tres nudos es, hay tres nudos problemáticos, son la trama del dinero, el anonimato y el lugar de la donante, o la donante, en este caso estamos hablando de donación, dentro de la nueva familia, ¿no? La trama del dinero, ¿no? Que si bien la ley estipula que la donación nunca deberá tener un carácter lucrativo y comercial, en la práctica, tanto en la Argentina como en la mayor parte del mundo, se establece la posibilidad de una compensación económica en concepto de las molestias físicas, podríamos decir, ¿no?, de gastos de desplazamientos, de pérdidas laborales ocasionados por el proceso de donación, que a veces trae complicaciones, dolores. Parece que se le cortó. Sí. Ahí le estoy llamando a ver si me responde. No sé si se dará cuenta que se le cortó o no, si no sigo yo y el tema es que se dé cuenta. Ahí como que se fue de la llamada de Zoom, se ve que se quedó sin internet. Ah, bueno. Le va a avisar. Bueno. Bueno, la cuestión del dinero, la trama del dinero que presentaba Carolina, tiene que ver con que concretamente los centros de reproducción, el marketing reproductivo apunta a plantear la donación como un acto altruista, ¿no? Es decir, que aquellas mujeres que deciden donar lo hacen para solucionar el problema reproductivo de otra, lo hacen por solidaridad, lo hacen por amor. Pero en realidad lo que invisibiliza este discurso es que en muchos casos hay una búsqueda de compensación económica, un dinero que estas personas necesitan para alguna finalidad concreta, ¿no? Entonces, hay una trama del dinero. Hay una trama del dinero implícita en esta práctica. Y si bien los centros de reproducción a través del SAMER establecieron que se puede donar nada más que 5 veces, como no hay un control de las donantes intercentro, una donante puede ir a donar a un lugar 5 veces y después presentarse a otro centro, decir que nunca donó y volver a donar 5 veces. ¿Por qué hay un tope de donación? Y porque el proceso es muy invasivo, es un proceso, como explicaba Carolina, que supone estimulación ovárica a través de inyecciones que la misma donante se tiene que dar en el cuerpo, luego supone la extracción de los ovocitos con una sedación, es decir, supone poner el cuerpo de una manera muy intensa durante un tiempo, primero con una serie de estudios, con ecografías de control, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión del dinero es interesante porque por un lado, como les decía, los centros plantean la cuestión del donar, como un acto altruista,
pero sin embargo en la práctica hay una retribución económica. Jacques Derrida plantea la cuestión del don en uno de sus libros, y dice que para que haya don no tiene que haber reciprocidad, ni devolución, ni intercambio, ni contradón, ni deuda, ¿no? Entonces, en realidad, muchos autores se plantean si tenemos que hablar de donación, ¿no? En términos de don, si realmente se trata de un don, o si habría que usar otro término para referir lo que hacen las donantes, tal vez aportación de gametos, ¿no? O una palabra que justamente despegue la cuestión de la donación del acto altruista de donar. En cambio, una persona que dona sangre, por ejemplo, no recibe una compensación económica por donar. Sin embargo, la compensación económica es un tema, como pone Carolina acá, interesante porque la presencia del dinero cancela la deuda simbólica y pone tope a cualquier significación que confunda la donación con la filiación, ¿sí? Es decir, la persona que dona lo que hace es justamente, o la persona que aporta sus óvulos, lo hace para recibir una compensación económica. Puede ser que también quiera ayudar, ¿no? A veces hay elementos mixtos en la decisión de aportar óvulos, pero el hecho de recibir un dinero y de firmar un consentimiento en donde dice que no tiene la voluntad de procrearse, sino que lo que quiere es justamente aportar material para otra familia, estaría cancelando esta idea de que donar supone algún tipo de vínculo filiatorio, ¿no? Bueno, volví. Volví. Sí, les pido disculpas, pero estoy con un problema tratando de arreglarlo, pero estoy con un problema bastante serio con internet que cada tanto se tilda. La próxima, si llega. Yo estuve hablando un poco de la trama del dinero y del y no sé dónde quedé, dónde se cortó. Fíjate acá que estaba hablando un poco de la trama del dinero, de los sí. Sí. Yo creo, no sé si quedé en ese lugar en donde la donante se convierte en una mera proveedora, ¿sí? Y donde, no sé si por ahí se siguió con esta sí, con la claro. femina, ¿no? No sé hasta dónde llegaron. Ahora habría que hablar del anonimato. Sí, bueno, en el caso del anonimato, el acto altruista, ¿sí? Deja de serlo por recibir una compensación económica, ¿no? En el caso del anonimato. Lo importante a tener en cuenta respecto de este punto es que se expresa más que nada en el campo jurídico, ¿no? En la actualidad se privilegia el futuro del niño como sujeto de derechos, ¿no? Y este reconocimiento puede interferir con los derechos de los padres a la privacidad y a la privacidad de los derechos de los donantes al anonimato. ¿Esto qué quiere decir? Se supone de que los padres son aquellos los que desean tener un hijo, ¿no? Y la donante es la que solo dona sus óvulos para que estos padres, pues, para que esta pareja o los que quieren tener un hijo, aquellos o aquel que quiera tener un hijo, pueda tenerlo, pero lo tiene que hacer en forma anónima. Antes se privilegiaba el anonimato en las mujeres donantes, pero y también en los hombres, pero en este momento se privilegia los derechos el derecho de los niños en cuanto a saber acerca de su identidad, ¿sí? Poder tener, saber de dónde vienen, eso por un lado. Y por el otro lado, la cuestión de las enfermedades que puedan llegar a surgir en un futuro, poder tener la relación con esa donante para poder ver de qué manera esa enfermedad tiene un origen genético, ¿no? O sea, si llega a aparecer algún problema de salud de origen genético. Uno de los puntos que también me parece que sería importante considerar es cómo pensar el acto de donar, ¿no?
La pregunta es, ¿sería propiamente una donación el aporte de los donantes? Entonces, Jacques Derrida define el don, ¿no? Es decir, yo quería tomar esta definición para poder pensar un poquitito acerca de lo que es un don, ¿no? Derrida dice, lo voy a leer textualmente: una vez más, volvamos a empezar por lo más simple y fiémonos siempre de esa precomprensión semántica de la palabra don, en nuestra lengua o en otras lenguas familiares. Para que haya don, es preciso que no haya reciprocidad ni devolución, ni intercambio, ni contradón, ni deuda. Si el otro devuelve o me debe, o ha de devolverme lo que le doy, no habrá habido don, tanto si dicha restitución es inmediata como si se programa en el complejo cálculo de una différance a largo plazo. En otro párrafo señala también, no puede haber don, sino en el instante en que toda circulación haya sido interrumpida y a condición de ese instante. ¿Sí? Acá, entonces, esta lógica, ¿no? En base a esta lógica, ¿cómo cancelar una deuda simbólica, ¿no? Sería la pregunta que podemos hacernos, ¿no? Siguiendo a Derrida. Porque no hay equivalencia en esta deuda, una equivalencia material que la pague. Entonces, en los hechos, la donante es partícipe de un sistema de intercambio en el cual el dinero opera como mediador, que entonces cancela toda deuda simbólica y pone tope a cualquier significación que confunda la donación con la filiación, permitiendo armar entonces ecuaciones simbólicas. ¿Se entiende esto? Bien. Estaba pensando en esto, volviendo un poco a lo del anonimato, ¿no? De la donante, porque existe una tensión que se expresa en el campo jurídico, ¿no? Entre la preservación de la identidad del donante y el privilegio del niño, ¿no? Esto que decíamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, esto me parece que ya mucho más, a ver, privilegiar el derecho del niño es lo que en este momento está, digamos, siendo más fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con las donaciones. Y por ese motivo, si bien es anónima, llegado el caso, el chico puede apelar, si es que hay algún problema de salud de origen genético, puede apelar al conocimiento de aquella persona que fue su donante, ¿no? Bien. Bien. También me parece que en principio esta cuestión del donar, más o menos esto ya lo hemos trabajado. Yo porque no quiero tampoco extenderme demasiado porque me gustaría pasar también al, ¿cómo se llama? Al caso. Me parece que vamos a hablar un poquitito acerca del cuerpo femenino, ¿no? Que es, más allá del donar, ahora vienen los cambios de paradigma, ¿no? Que tiene que ver con esto que antes no existía, digamos en tiempos antiguos, que es la madre uterina por un lado, la madre ovular y la madre social, ¿no? Es decir, qué lugar ocupa en la donación, ¿no? En las técnicas de reproducción en cuanto a la donación de óvulos, la madre uterina, que es aquella que la tuvo en su vientre, la madre ovular, aquella que dona el óvulo, y la madre social, aquella que es la que cría un hijo, ¿no? Y la que de alguna manera expresa su voluntad de maternarlo, ¿sí? La madre uterina es la que tiene que ver con la subrogación de vientres, ¿no? Y en cuanto a esto, y a lo que habíamos hablado anteriormente respecto de la función del padre, ¿no? Es fundamental, digamos, pensar en el cuerpo de la madre como algo que deja huellas en la mujer. Haya tenido o no haya tenido hijos, la maternidad siempre de alguna manera atraviesa el cuerpo de la mujer. Y mientras que el padre en ese sentido puede borrarse,
puede borrarse en el sentido de que no es atravesado en su propio cuerpo, ¿no? Esta cuestión de la técnica de donación y en cuanto a la maternidad. También me parece que tendríamos que poder tener claro, y esto yo creo que como psicólogos también tenemos que tener claro cuando trabajamos estas cuestiones de la legalidad, con qué nos encontramos en cuanto a la legalidad, ¿no? Porque aquello que trabajamos con las técnicas de reproducción, hay ciertas cosas que tenemos que tener claro desde lo legal para saber también cómo actuar en determinados casos. Según el nuevo Código Civil y Comercial argentino, que es la ley 26.862 del año 2013, dio acceso a los tratamientos reproductivos y lo que dice la ley es que la voluntad procreacional es la figura jurídica que determina que es padre o madre quien quiere serlo. O sea que implica también el derecho a la identidad, que en este caso es la identidad genética, ¿no? O sea que para legislarlo primero la ciencia tuvo que hacer este avance en cuanto a las técnicas de reproducción para que luego la ley tuviera que aparecer, ¿no? Es decir, no es que se adelantó, sino que lo legal se adelantó a los hechos, sino que la ciencia se adelantó a los hechos mismos. Como decía yo recién, el cuerpo femenino sobre el que recaen estas técnicas, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta también, y esto es muy importante, que es toda la cuestión relacionada con el cuerpo femenino y el dolor, ¿no? Porque el dolor pareciera ser que desde su función natural, hasta también los que se exponen a las técnicas de tratamiento reproductivo, el cuerpo de la mujer está expuesto siempre al dolor, ¿no? Ya sea porque en el cuerpo de la mujer el dolor es algo como naturalizado, ¿no? La defloración, la maternidad, el parto, los problemas ováricos, la menstruación, son todas cuestiones que están relacionadas al dolor con la mujer, que esto no sucede en el cuerpo del hombre. Entonces, digamos, esto también tenemos que tenerlo en claro, porque ¿por qué una mujer que dona sus óvulos se expone justamente al dolor? Como que también estuviera naturalizado. Esta es otra de las cuestiones que en entrevistas que se le han hecho a mujeres que donan óvulos, es como que también está naturalizada esta cuestión de, bueno, sí, me expongo al dolor, pero lo que estoy haciendo es un acto, por ejemplo, altruista, o bueno, me expongo al dolor porque necesito el dinero que me paguen para poder vivir, y entonces dono órganos, ¿no? Consigo trabajo de donadora de óvulos, ¿no? Y entonces me parece que sería también interesante que podamos ver y hablar un poquitito acerca del cuerpo de la mujer, que lo importante es que podamos hablar acerca del cuerpo de la mujer desde lo que es el cuerpo real de la mujer, ¿no? Ese con minúsculas del que habla, el cuerpo empírico del que habla Lacan, ¿no? El cuerpo real, podríamos, de la realidad. Y la diferencia entre el organismo y el cuerpo erógeno, que es lo que de alguna manera une, digamos, el cuerpo orgánico con ese cuerpo simbólico, articulándolo con la subjetividad. Todos sabemos que el organismo se carga simbólicamente a través de ese cuerpo erógeno, como lo simbólico va erogenizando ese cuerpo, ¿no? Y tener en cuenta estas articulaciones. En cuanto al cuerpo social, es una integridad, digamos, una identidad, una pertenencia a un grupo, a un ordenamiento, a leyes, sentido de solidaridad, de intercambio, etc. Y esto ya tiene que ver con la ley, digamos, con minúscula, ¿no? Las leyes, los mandatos sociales, todo aquello que está en relación al mundo social y cultural, ¿no?
Acá también tenemos que incluir, si pasamos a la otra filmina, algunos conceptos, por ejemplo, que se instalan a partir de los pensamientos del cuerpo en la mujer, ¿no? Para Lacan, la madre no es disociable de la mujer ni se puede reducir a ella. Y acá es un poco lo que yo antes le decía, ¿no? Respecto que la posición maternal de una mujer que puede prescindir del hecho de haber tenido o no hijos, afecta infaliblemente su cuerpo, digamos. Haber tenido un hijo influye en su cuerpo, y no haber tenido también influye en su cuerpo, en la posibilidad de haber o no sido madre. Habríamos hablado también del dolor, y también podemos decir que la técnica podría favorecer el acceso a la condición femenina que la afianza como tal. Esto está muy discutido hoy en día, digamos, estas cuestiones que yo estoy presentando acá, sabemos que están muy discutidas hoy en día, porque ¿qué es el deseo de maternar? Es decir, siempre la mujer tiene que estar en posición de madre, hay otras cosas, hay otros deseos más allá de la maternidad. Si lo cultural y lo social es lo que de alguna manera nos estigmatiza como la madre que tiene que ser mujer, el cuerpo de la mujer es el cuerpo de la madre de alguna manera, ¿no? Y entonces, volviendo nuevamente al cuerpo erógeno, sabemos que la pulsión apuntala en lo biológico y encuentra allí su plataforma de despegue, ¿no? El cuerpo biológico y el cuerpo simbólico se anudan en la tarea de la reproducción. Es decir, que tener un hijo, como yo antes les decía, no es solamente una tarea o una posición, digamos, solo de reproducción, sino que es una posición de elección hoy en día, más que nada, ¿no? Es decir, diferenciándonos de lo que era aquella madre griega o romana, ¿no? Que era un cuerpo para ser madre, ¿no? Y además esa era su función. Hoy en día la función de la mujer obviamente está cambiando muchísimo, ¿no? Bueno. Ya está, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ahora? Si no, pasamos a un caso clínico que tenía ganas de leerles para que podamos pensarlos un poco, tenemos un tiempo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en este momento respecto de la técnica? Si hay algo que quedó por ahí mal explicado, o que quieran que lo aclare, o que quieran agregar. Bueno, yo voy a leer un caso clínico de una paciente que la vamos a llamar Laura, ¿sí? Lo interesante de esto es cómo ver la posibilidad que traen las técnicas de reproducción hoy en día para poder tener un hijo por ovodonación, ¿no? Por alguna de las técnicas de reproducción, ¿no? Y qué esconde por detrás, digamos, esa búsqueda. Entonces, esta paciente que vamos a llamar Laura es derivada por una médica genetista, dado que en 2 oportunidades en las que se le iba a realizar la transferencia por fertilización in vitro del embrión, tuvo 2 episodios que se lo impidieron. En el primero se esguinzó un pie cuando iba a la clínica a realizar la transferencia, y en la segunda oportunidad se enfermó no pudiendo concurrir. Es en este momento que la médica infiere que algo le está sucediendo a esta paciente que se interpone entre ella y su deseo de ser madre. En la primera entrevista, Laura se presenta preocupada por lo que le está sucediendo y deja esbozar la pregunta de no saber por qué le pasan estas cosas justo cuando va a realizar la transferencia del embrión. Se pregunta sobre los motivos que la llevaron a realizar un tratamiento de fertilidad, lo que me había manifestado la doctora y Laura también lo relata, ¿no? O sea, estos 2 episodios de los 2 accidentes. Laura busca tener un hijo por ovodonación y por donación de esperma. Laura tiene 43 años, es soltera y nunca tuvo hijos.
Viene de varias relaciones con hombres con los que nunca pensó en formar una familia y tampoco le interesaba. Hace poco más de un año empezó a pensar en esa posibilidad con una pareja que reunía en un primer momento todos los requisitos para ser padre de su hijo. Donde ella lo que me relataba es, ahora sí, con este hombre hubiese querido tener un hijo, ¿no? En un primer momento ese hombre aceptó tener un hijo con ella. Pensaron en esa posibilidad. Y al poco tiempo él le confiesa que era estéril. Lo que provocó, entre otras cosas, también la ruptura de la pareja. Es así que comienza a pensar en ser madre soltera y a buscar a través de las técnicas de reproducción esta posibilidad. De su historia relata que es hija menor de 2 hermanas. Sus padres viven y con ellos, con los padres, Laura tiene una buena relación. De su madre lo que dice es que es una mujer poco demostrativa, dedicada a la limpieza y al cuidado de la casa, y de su padre habla poco, y recuerda que de chica lo veía también muy poco porque era colectivero y trabajaba todo el día. Llegaba tarde a la casa cuando ella ya dormían, las 2 hijas. Su hermana es 7 años mayor, esto también es un dato importante. Está casada y tiene 2 hijos adolescentes con los cuales mantuvo un vínculo muy próximo cuando eran chicos. Los llevaba a pasear y los llevaba a dormir a su casa, tenía un vínculo muy estrecho con ellos. Pero ahora que son grandes ya no los ve tan seguidos porque salen con sus amigos y están en otra, dice ella. Con su hermana se hablan seguido, pero no se ven mucho, es contadora y trabaja bastante. Laura es abogada y al comienzo del tratamiento trabajaba en un estudio jurídico de un abogado, un hombre grande, un abogado grande a punto de jubilarse. Le pagaba muy mal y tenía muy malos tratos para con ella y le delegaba todas las responsabilidades sin retribuírselas, y tampoco sin reconocer el esfuerzo que ella hacía en su trabajo. De su vida amorosa cuenta haber estado de novia de muy jovencita y que su novio muere a raíz de una enfermedad súbita en un momento en el que estaban pensando en separarse. Una pareja que habían tenido unos 2 años aproximadamente de noviazgo y estaban en un momento en el que se separaban, volvían, se separaban, volvían, y en un momento la madre del muchacho lo llama para avisarle que había fallecido, ¿no? En un momento que justamente estaban separados ellos. La otra relación, que quizás es la más importante que relata de su vida, fue durante casi 10 años, una relación durante casi 10 años con un señor varios años mayor que ella y con hijos ya grandes. Este señor colectivero lo conoce en sus viajes diarios a trabajar y que tomaba el colectivo a la misma hora que él pasaba, ¿no? Comienza a ubicar algo del orden de la relación con su padre y se sonríe cuando piensa en esa casualidad, ¿no? Yo la tengo puesta entre comillas porque ella dice casualidad como sonriendo también, ¿no? Confiesa haber estado profundamente y obsesivamente enamorada de este hombre. La relación tuvo muchas marchas y contramarchas, y cuando estaban separados, ella concurría a la parada a la hora que sabía que él pasaría solo, nada más que para verlo, ¿no? Para ver qué pasara. Además, lo que cuenta es que todo el tiempo pensaba en él, que a veces lo llamaba sin contestar. Era una relación que, si bien estaban separados, ella estaba totalmente enganchada con ese hombre, ¿no? En los últimos momentos de la relación, entre tantas idas y vueltas, ¿no? En uno de los encuentros comenzaron a hablar de tener un hijo, cosa que obviamente no sucedió. Confiesa haber estado tan obsesionada con esa pareja que no pensó hasta último momento en tener un hijo. Esto duró 10 años, ¿no? Y así fue como, y lo que ella dice, es así como fui perdiendo la oportunidad. Luego vino la otra pareja, que es la que le confiesa ser estéril. Aparecen reiteradamente en su discurso los significantes fracasos en las relaciones de pareja, en lo laboral y en no poder tener un hijo. Respecto de tener un hijo,
al romper con su última pareja sentimental, con el chico este que es infértil, y verse lejos de poder tener otra pareja, decide acudir a las técnicas de reproducción para tenerlo. Los estudios que se realizan dan como resultado óvulos envejecidos debido a la edad, y que por lo tanto, de querer quedar embarazada, debería recurrir a la donación, a la ovodonación y además a la donación de esperma, porque ella no estaba en pareja. Los planteos respecto de esto eran los de pensar, ¿no? Que son planteos y preguntas muy reiterativas en las mujeres que son receptoras de óvulos, ¿no? Las preguntas eran, ¿qué va a pasar cuando mi hijo vaya al colegio y le pregunten por su papá? ¿No? Y si no se parece a mí, esa era la otra pregunta. Pensé en buscar donantes que tuvieran características físicas similares a las mías. ¿Qué y cómo se lo voy a decir que no es hijo mío genético? Entonces, la otra pregunta es, ¿querrá saber quiénes son sus padres genéticos? ¿Qué le diría a mi familia? Lo podré, es decir, ¿qué le diría a mi familia? Es decir, quedé embarazada por ovodonación, ¿no? ¿Cómo lo iban a pensar, ¿no? En la familia. La otra pregunta era, a raíz sobre todo de que ella en ese momento estaba sin trabajo porque había renunciado al trabajo en ese estudio jurídico, ¿lo podré mantener económicamente? Frente a alguna de estas planteos que ella lo hace y se los expone a los padres prácticamente no opinaron sobre esto, la escucharon, pero no opinaron cuando ella les comunica esto, ¿no? Apareció también la idea de tener un hijo porque se veía sola cuando fuera mayor. Entonces decía, sus amigas tienen hijos, sus sobrinos ya están grandes. Y también lo que se planteaba es que lo que ella tenía en forma directa eran sus padres, pero que sus padres obviamente no iban a vivir siempre, ¿no? Y eso la angustiaba también. Durante el transcurso del tratamiento comenzó a hablar de sus padres y al ser interrogada por recuerdos de ella de cuando era chica, surgió algo por demás interesante para el devenir del tratamiento. Relata no tener recuerdos de cuando era chica, solo algunos que no recuerda los festejos de cumpleaños de ella, pero sí los de su hermana. O sea, ella tenía algunos recuerdos, pero no recuerda sus cumpleaños o festejos de cumpleaños, pero sí recuerda los de la hermana. Y hace mención de no tener fotos de cuando ella era un bebé ni cuando era chica. Esto comienza a hacerle ruido, ¿no? Comienza a preocuparla y angustiarla también, ¿no? Y entonces comienza a recordar que en la casa hay fotos de la hermana, de bebé y de chica, pero no de ella, ¿no? Y confiesa que nunca se le ocurrió preguntar sobre su infancia a sus padres. Continúa el tratamiento y viene a una sesión contando que les preguntó por las fotos de ella, de cuando era chiquita, a su madre, y la madre lo que le dice, deben estar ahí, buscalas. Con el correr de las semanas y cuando concurría a la casa de sus padres, buscó fotos, pero no las encontró por ningún lado. Su padre le decía, pregúntale a tu madre. Tampoco recuerda que sus padres hayan contado anécdotas de su infancia, salvo de que era una nena muy buena y se portaba muy bien. Dada la preocupación por su historia personal, derivada de su interés por ser madre, le interrogó por la posibilidad de preguntarle a su hermana, mayor, 7 años, ¿no?, acerca de algún recuerdo respecto de su nacimiento y de su infancia, ¿no?, teniendo en cuenta justamente esto de que era 7 años mayor. Y por ese motivo podía tener algún recuerdo, digamos, que le contara de cuando la mamá estuvo embarazada, tenía 7 años, o de bebé de ella. Es interesante porque nunca llegó a preguntárselo durante el transcurso del tratamiento, nunca llegó a preguntárselo a la hermana, o porque no se daba, o porque la estaba viendo poco, o porque su hermana acababa de separarse, o porque se olvidó de preguntarle. El único lazo posible entre ella y su historia se veía postergado también, como su maternidad, como su crecimiento profesional y sentimental, sobre todo teniendo en cuenta de que ella había
estaba en ese momento sin trabajo, ¿no? Las pruebas de realidad referidas a no concretar la maternidad se iban haciendo cada vez más evidentes. Laura se había puesto un límite de los 45 años para quedar embarazada y si no lo lograba entonces desistiría. Para ese entonces había renunciado a su trabajo de ser maltratada por su jefe y a obligarse a tener que vivir de un dinero que tenía ahorrado, que tampoco era mucho, hasta poder conseguir un mejor empleo. El pago del alquiler, no tenía casa propia, el pago del alquiler estaba pesando mucho y comenzó a distanciar también las sesiones cada 15 días por semana por temas económicos. De nada valió que yo le dijera que ese no era el problema mayor y que podíamos llegar a un acuerdo, a lo que contestó que no quería tener más deudas. En verdad, ¿no?, la deuda era con ella misma, en realidad se debía a su propia historia, ¿no? Comienza un periodo crucial del tratamiento donde habla sobre su fantasía respecto de los donantes. Explicita que solo va a poder tener su vientre, va a poder dar su vientre sin saber quiénes son esos donantes, ¿no? Las fantasías pasaron mucho, y quién va a ser, y quién va a donar, y estar sana, sabiendo de cuáles eran las condiciones, ¿no? Pero esto le daba mucha vuelta en la cabeza. No se pregunta mucho sobre el hecho de adoptar, aunque en algún momento pensó en esa posibilidad, pero la descartó. Aparece también muy vedada la posibilidad de haber sido adoptada, ya que la falta de fotos y objetos que le pertenecen de niña no estaban. En un momento se pregunta, ¿habré sido adoptada? Sus rastros de infancia habían desaparecido, a decir de su mamá. No era difícil ni extraño pensar, para los que hemos trabajado en estos temas también, en la posibilidad de que haya sido apropiada, ya que muchos elementos convergían y eran comunes a muchos hijos de desaparecidos en la época de la dictadura. Los elementos comunes son la edad, la falta de fotos de su madre embarazada y de ella cuando era bebé, y hasta el miedo a preguntar para no reconocerse en ese lugar incierto del que se negaba a reconocer, ¿no? Yo he trabajado con familias, inclusive hijos de desaparecidos, ¿no?, restituidos, y estos son todos puntos muy claves, muy comunes, que además se adosan a la edad de la paciente, ¿no? En cuanto a la relación con su pareja de muchos años, este señor mayor, que tuvo una relación de 10 años, un poco más, o sea, el colectivero, se sonroja al reconocer la relación entre este y su padre, que compartían el mismo trabajo. La pregunta es, ¿a quién esperaba tan insistentemente ver pasar con el colectivo? ¿No? Estas son las preguntas que quedan como para que justamente podamos pensar este caso, ¿no? ¿A quién esperaba tan insistentemente ver pasar con el colectivo? ¿A él o a su papá? ¿No? ¿Al colectivero, a esta pareja de ella, o a su papá? ¿No? Y si de padre se trata, ¿qué padre buscaba? ¿Por qué cuando aparece la posibilidad de tener un hijo con su pareja, o sea, con el colectivero en ese momento, casi inmediatamente se produce la separación? Carlos, como padre, conociendo que no era ese el padre. En realidad, ¿qué padre? Cuestión donde ella, identidad, estaba tan jugada respecto de sus padres, ¿no? Con todo este material que me surge, era si Laura está buscando un hijo o un padre propio, ¿sí? Indudablemente para Laura, los padres genéticos para su hija, para su hijo, tendrían que ser otros, o sea, provenir de otra génesis, ¿sí? Esto que quedaba en duda y que de alguna manera quedó en duda en este tratamiento, porque ella lo termina interrumpiendo, justamente cuando empezábamos a pensar sobre estos puntos, ¿no? Es decir, ella termina queriendo tener un tratamiento reproductivo con genes que no eran ni de ella ni de una pareja propia, ¿no? Es decir, como la búsqueda de otros padres para su hijo, ¿no? Que en realidad estaban jugándose en si no había otros padres para ella, ¿no?
Entonces, cuando se pregunta por quiénes serán los padres genéticos de su hijo, ¿no? Cuando se plantea la posibilidad de las técnicas, ¿se está preguntando por sus padres genéticos? Es una pregunta. Los padres de la novela familiar también es otra posibilidad. ¿Quiénes son y cómo son? Estas son preguntas que nos quedan, digamos, colgando, porque ya les digo, llegó un momento que en realidad interrumpió, la idea era que iba a volver cuando pudiera tener un trabajo y que pudiera costearse el tratamiento. Aún no lo ha hecho, ¿no? Esto fue justamente antes de que comenzara la pandemia y bueno, todo el año pasado, ¿no? De todas maneras, me parece que es interesante poder pensar cómo detrás de la búsqueda de una técnica de reproducción, de una ovodonación, hay un montón de otros deseos y de otras justificaciones personales, donde también tenemos que tener en cuenta en un tratamiento, justamente porque es una mujer, digamos, en edad, digamos, avanzada para ser madre, primeriza sobre todo, digamos, los tiempos de la terapia no son los mismos que los tiempos que dispone ella para ser madre, y tampoco los tiempos que nos dan las técnicas de reproducción, donde, bueno, quiere tener un hijo, vamos a tener un hijo, ¿no? Yo te doy la posibilidad de tener un hijo. Bueno, estos son los interrogantes que puede plantear uno de los tantos casos, ¿no? Como para que lo podamos pensar juntos. Bueno, ¿qué les parece? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Sí, deja exactamente. Bueno, esto es otro de los puntos, ¿no? Es otra de las cosas que posterga, sí. Deja la terapia sin haber concretado la maternidad. Yo creo, en este momento, ella ya debe tener 45 años, o sea que yo supongo que debe haber desistido de la posibilidad de ser madre mediante las técnicas de reproducción, por lo menos, ¿no? Yo pensaba, cuando hablaba Carolina, cómo se va dando en estos casos esta cuestión de la cuestión de asumir la maternidad como función, anudada de alguna manera a el lugar de hijo y a la cuestión de la maternidad de la madre, ¿no? Es decir, cómo la madre asumió esa función y en relación con eso, cómo me posiciono yo en relación con esa madre y con ese padre, ¿no? Cómo se empieza a hilvanar esta cuestión intergeneracional a la hora de poner en acto el ser madre, ¿no? El acto de maternar de alguna manera está anudado simbólicamente por esta maternidad y esta paternidad que la anteceden a ella. Como en el caso que veíamos la vez pasada, ¿no? Donde también había una cuestión vinculada al lugar de ella en relación con su madre. Sí, a ver, esta cuestión en donde yo tenía toda la idea de que para que ella pudiera ser madre, constituirse como tal, necesitaba salvar como un Rubicón, diría yo, ¿no? Eso que no se puede saltar, que no se puede pasar, había que atravesar, digamos, por esta ligazón, ¿no? Intergeneracional, como decís vos, Eli, en donde si ella no está segura de hija de quién es, qué historia intergeneracional va a transmitirle a su hijo, ¿no? La de que ella no está segura de que realmente esa es su historia. Si ella intenta por todos los medios ser madre, siempre se presentaron diferentes... Espera, no terminé de leer. A ver, la pregunta es...
Si bien ella intenta por todos los medios ser madre, siempre se presentaron diferentes obstáculos. ¿Querría ser madre realmente o solo ocupar un rol que no pudo tener con su propia madre? Obstáculos. ¿Querría ser madre realmente o solo ocupar un rol que no pudo tener con su propia madre? Bueno, esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque ella quiere ser madre cuando no puede ser, ¿no? Cuando ya no puede serlo, cuando ya, por lo menos biológicamente ya no lo podía ser, ¿no? Obviamente, ella quería estar en el lugar de madre genética para asegurarle, supuestamente, ¿no? Estamos hablando de hipótesis, para asegurarle un lazo generacional a un hijo, cuando ella todavía no tenía resuelto su propio lazo generacional, pero sí lo tenía cuestionado, porque podría ser que no lo tuviera cuestionado, no se lo cuestionase esto, pero ella sí se lo cuestiona. ¿Mm? Pero bueno, me parece que llega a cuestionárselo en el punto en donde está en análisis, ¿no? Esta cuestión de que nunca se había dado cuenta de que no había fotos de ella, que no había recuerdos de ella, que no... y por un lado, al mismo tiempo que lo supone, no le pregunta a la hermana, que podría ser alguien que le pudiera dar alguna información, ¿no? Sí, era muy claro, donde ella decía, sí, en realidad, sí, claro, le puedo preguntar a mi hermana, y nunca se lo preguntó. Y no es que pasó muy poco tiempo, pasaron unos cuantos meses en donde era imposible, o por ahí estaban en la casa de los padres, entonces no le podía preguntar esto a la hermana, pero posibilidades para encontrarse, la hermana no vive en otro país, vive en la misma ciudad. Y sin embargo, bueno, no se animó justamente a preguntar por esto, ¿no? Porque por un lado aparecía la pregunta, ¿no? Muy vedada siempre, nunca muy, muy explicitada del todo, pero la pregunta acerca de su lazo de gestación aparecía, pero nunca se atrevió, digamos, a pasar ese límite, ¿no? Había preguntas, pero nunca terminó de respondérselas tampoco. ¿Algún comentario más que quieran ir a hacer? Sería interesante a ver qué cosas se les ocurre pensar, ¿no? Porque como nos lleva a pensar más allá de una técnica en cuanto a cuando una mujer se expone, ¿no?, a una técnica, a estas técnicas de reproducción, pensar un más allá, que siempre como en un tratamiento, cuando llega un paciente con el motivo manifiesto de un tratamiento, para un tratamiento, siempre tenemos que pensar qué hay por detrás de eso. En estos casos también podemos pensar qué hay por detrás de esto. Sobre todo en estos casos que nos llegan derivados por una médica genetista, ¿no?, con la que estaba haciendo tratamiento de fertilidad, en donde dice, a ver, ¿qué le pasa a esta mujer, no? Que las 2 veces que tienen que hacer la transferencia le pasa algún inconveniente que no le permite realizarla, ¿no? Algo está interfiriendo ahí. Siempre hay algo que cae, algo que no le permite llevar adelante un supuesto deseo, pero el deseo era el de ser madre o el de buscar una madre, ¿no? Porque en base a todo esto que va surgiendo en el tratamiento, su deseo es ser madre o estaba buscando una madre, padres en general, porque en realidad tuvo que buscar una ovodonación por un lado y una donación de espermas por el otro. Sí, yo pensaba cuando ella deja el tratamiento que te dice no quiero tener más deudas. Sí. ¿Cuáles son las otras deudas? Las otras deudas que tenía, en realidad, bueno, esa es otra de las cosas. Yo le pregunto por deuda, y sí, porque en ese momento debía las expensas del departamento que estaba alquilando, ¿no? Tenía una deuda de expensas, y eso la conflictuaba mucho, la ponía muy mal porque no quería tener deudas, justamente, ¿no? De esto fue que se habló.
pero no quería tener deudas y sabía que si continuaba, digamos, con el tratamiento, iba a seguir teniendo deudas, a lo cual yo le digo, bueno, podemos arreglar, ver pensar otras posibilidades, y dice, no, porque yo sé que esto yo tengo que pagártelo, que esto sale un dinero, que vos cobrás, pero no hubo forma de que pudiera continuar en ese lugar del tratamiento, ¿no? Para no deber, pero en realidad a la que se debía era ella misma, se debía a su historia, se debía la sinceridad con ella misma respecto de esta historia, ¿no? Parecería, a ver, acá hay otra. Dice, parecería que su hijo tampoco iba a saber quién era su padre y su madre, en cierta forma, querría repetir la historia. No quiso saber, quizás inconscientemente buscaba un padre y una madre. Está bueno esto porque es cierto, ella de alguna manera en esta ovodonación y donación de esperma iba a tener un padre, su hijo iba a tener un padre y una madre, ¿no? Que no fueran de su estrecha continuidad genética, tal como ella venía pensándola. Está bueno esto, sí. Sí, a mí también me resonaba la cuestión del derecho a la identidad que se pone en juego también en estos casos, ¿no? La cuestión del derecho a la identidad de los niños apropiados y la cuestión del derecho a la identidad en los niños que son concebidos con gametos donados, ¿no? Como algo del orden de la identidad y del vínculo intergeneracional está ahí como fracturado, ¿no? Hubiera estado interesante saber si ella efectivamente había sido apropiada, ¿no? Sí, esto es algo que quedó ahí muy de mi interés, ¿no? También, pero evidentemente todavía no era del interés total de ella, ¿no? Sobre todo esta cuestión que se trata de la apropiación, ¿no? Porque había muchos elementos que convergían en eso, ¿no? En la posibilidad de que haya sido apropiada, no como una certeza, pero sí como una posibilidad, ¿no? Que no era difícil de pensarla, ¿no? Ni ¿Y era, ella se lo preguntó en algún momento esto? no, esto no. Esto de haber sido apropiada como hija apropiada, no. Esto no se lo había... Fue algo que me apareció a mí, pero bueno, que también yo tenía claro que era porque, por haber trabajado, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Pero no, esto no había aparecido en ella, no. Por lo menos no todavía. Bueno, interesante el caso. Sí. Sí. A ver, acá hay algo más. A ver si termina, no quiso, puede ocurrir que en un caso que cuando el chiquito quiere saber, acá preguntan si puede ocurrir algún caso que cuando el chiquito quiere saber quiénes son sus padres genéticos, no se sepa, porque hubo un trato previo en la institución. Esta es una pregunta, ¿no? En realidad las instituciones siempre tienen los datos de los donantes, ¿no? Y llegado la situación en que se requiera una, digamos, una ruptura del anonimato por cuestiones de enfermedad o de transmisión genética, las instituciones tienen el dato de la persona que fue donante. Lo que pasa es que de alguna manera la ley, ¿no? El cambio en el Código Civil en 2015 deja librado un poco la decisión de que los padres sean los que comunican que fue gestado con donación de gametos, porque si no, esta mujer, suponete, puede ir a inscribir a su hijo y no necesariamente decir que tiene óvulos donados, con lo cual esa información puede quedar
velada o en secreto. Si ella va a inscribirlo y dice que tuvo un tratamiento en un centro reproductivo, tiene que llevar al registro civil el consentimiento informado, y en el legajo de ese niño o niña queda registrado que fue concebido con gametos donados. Si no, los padres no lo hacen, no queda un registro de eso. Tal cual. Y la otra... Andrea Fernández dice, pienso que su mayor obstáculo es no poder encontrar un significante que signifique que es ser madre, al no ver un rol materno en su madre. Creo que debe dificultar el intento de saber qué es ser madre. ¿Sí? Bueno, algo de esto decía yo en relación con esto justamente, de que el ejercer esta función remite o resignifica a la función materna tal como ella la vivió, ¿no? Sí, en ella hay como un déficit de la función materna, ¿no? Claro. Porque es una madre muy dedicada a su casa, ¿no? A la limpieza, al orden de la casa, pero no puede dar cuenta a su propia hija de su propia historia, ¿no? O por lo menos haber guardado algo de su propia historia, que generalmente, por lo menos una foto, ¿no? Es decir, no había nada en donde ella pudiera agarrarse de esta soy yo, ¿no? Cuando era chiquita. Y tampoco recuerdos, porque lo interesante es que no solamente la madre no puede dar cuenta, digamos, de cuando ella era chica, de su nacimiento, de la madre embarazada, sino que ella tampoco tiene recuerdos. Lo interesante es esto, ¿no? Es decir, como que hay algo que está totalmente velado ahí, ¿no? Y vedado. Bueno. Bueno, nos veremos la semana que viene en el último encuentro, donde voy a tomar un poco la cuestión de la gestación por sustitución. Bien. Bueno, dejamos acá si... pensar en la... acá está, hay otro nuevo comentario, dice, claro, es más lo primero que se me vino a la cabeza es pensar en la forclusión del nombre del padre en Lacan, pero en este caso sería en relación con la madre. Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, igual también podríamos pensar en la forclusión del nombre del padre si es producto de una apropiación, ¿no? Porque justamente si hay algo que ocurre en la apropiación es que hay como una forclusión de la ley, ¿no? Como una exclusión del campo de la ley en tomar un niño como un objeto y no inscribirlo, ¿no? Y no darle un lugar en realidad en una cadena generacional. Habría que pensar también la cuestión de la forclusión del nombre del padre, me parece. Sí, no es sin eso también, sí. Bueno, nos dejamos pensando para la semana que viene que vamos con la gestación por sustitución y cada vez se va complejizando más la cuestión de la técnica y las implicancias, ¿no? De estas otras personas que intervienen en la función reproductiva de uno, ¿no? Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene entonces, ¿sí? Chao. Bueno, chao.